Tenemos herbicidas y pesticidas, viruses and bacteria. bacterias y viruses. We look for the active level of ingredients in the material. También nos aseguramos de ver cuál es la cantidad y el nivel activo de cada ingrediente en cada uno de nuestros productos. Just because a ginseng root looks really good Solamente porque una raíz de ginseng se vea bien linda o bien buena, doesn't mean it has active ingredients. no significa que tenga un ingrediente activo dentro de sí. We test. Así que lo examinamos primero. Our lab is an FDA-approved drug lab. Nuestro laboratorio está aprobado por el Departamento de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos. We voluntarily make all of our products according to FDA drug standards. Y voluntariamente nosotros hacemos que cada uno de nuestros productos cumpla el nivel de complacencia del FDA. And we really do have one of the finest labs in the whole Y country. tenemos uno de los laboratorios más avanzados de todo el país. Now, we also have problem processing Rob's nutrition. También al procesar los alimentos eso le roba la nutrición. And sometimes when you cook it, you overcook it and rob nutrition. Y cuando cocinas un alimento, lo sobrecocinas tanto que le robas la nutrición al alimento. And of course, we make poor dietary choices. Y también tomamos las comidas que comemos, hacemos malas elecciones. Do you know, a couple years ago, a man made a movie about eating at McDonald's. ¿Sabe que hace como unos años atrás un hombre hizo un documental sobre almorzar o comer en McDonald's? And after about 6 months, he about died. Y después de 6 meses él casi se murió. Do you know, after that, another man made a movie about eating at McDonald's. ¿Sabe que después de eso otro hombre hizo otro documental sobre la comida de McDonald's? He lost weight. Y él perdió peso His heart got better. y su corazón se estabilizó y se mejoró. All of his medical tests got better. Y todos sus exámenes médicos y laboratorios médicos salieron bien. He made better choices. Porque él tomó mejores elecciones en McDonald's. It isn't necessarily where you eat, No es necesariamente tanto dónde comes, it's what you eat. es lo que comes. We make poor choices. Y nosotros elegimos pobremente. And then GMOs. Y entonces los organismos genéticamente modificados. 70% of the non-GMO food is really GMO. El 70% de los alimentos que supuestamente no son genéticamente modificados, sí son genéticamente modificados. And a couple years ago, Walmart and Kmart got in trouble. Y hace un par de años atrás, Walmart y Kmart se encontraron un problema por esto, Their organic food wasn't organic. porque sus alimentos orgánicos que vendían realmente no lo eran. So you may think you're buying organic food, but you're not. Así que puedes pensar que estás comprando alimentos orgánicos, pero realmente no estás comprando alimentos orgánicos. Those are reasons why it's important to take supplements. Y esa es la razón por la cual es importante suplementar nuestra alimentación. The United States Department of Agriculture El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos says that a tomato grown today nos dice que un tomate que crece hoy en día has 40% less nutrition tiene un 40% menos de nutrición than one from 1950. del tomate que crecíamos en el 1950. If it's not in the ground, it won't be in the plant. Y si la nutrición no está en la tierra, no va a llegar a la planta. Now this is the nurse's study. Así que este es un estudio de las enfermeras, This took 20 years. y este estudio se tomó 20 años hacer Harvard Medical School. en la Escuela Médica de Harvard. 77,000 nurses. 77,000 enfermeras They only looked for 10 nutrients. las examinaron para ver si tenían 10 nutrientes. Not one single nurse got 100% of 10. Y ninguna de las 77,000 pudo pasar ni siquiera 100% de los 10 nutrientes. In 20 years, En 20 años. there's not 10, there's 90 you need every day. Y no son 10 nutrientes esenciales, sino 90 los que necesitan a diario. How many of you get everything you need from food every ¿Y day? cuántos de ustedes consumen todos los nutrientes que necesitan de sus alimentos a diario? Nobody? I don't. Yo no. On the planes, Y en los aviones, sometimes they don't even feed us. aquí ni siquiera nos alimentan cuando estamos en los viajes de avión. And sometimes when they do feed us, we shouldn't eat it. Y muchas veces cuando sí nos dan algo de comer, no deberíamos comerlo. That's why we have these products. Por eso es que existen estos productos. Well, what's going to kill us? Así que, ¿qué nos va a matar a nosotros? This article says, is medicine really the third leading cause of death? Este artículo pregunta, ¿la medicina realmente es la tercera causa de mortalidad en los Estados Unidos?
It says, no, Y it's dice que not no, third. no es el tercer causa de mortandad en los Estados Unidos. It's Número prescription drugs, leading cause of death. Y las recetas, los farmacéuticos recetados, que son los que el primer tasa de mortandad en los Estados Unidos. Healthcare system, third leading cause of death. El sistema de cuidados médicos es el tercer en lugar de tasa de mortandad en los Estados Unidos. You go to a hospital and get something you didn't have until you got to the hospital. Y tú vas a un hospital y sales con algo que no tenías cuando entraste al hospital. Conventional medicine is the leading cause of death. Y la medicina convencional tradicional es la que lidera la causa de muerte en los Estados Unidos. 200,000 people a year killed by medical error. Y 200,000 personas al año mueren por errores médicos. That's the number one cause. Y esa es la causa número 1 de muerte. Prescription drugs, number 2. Las recetas de farmacéuticos número 2 Hospital, number 3. y los hospitales el número 3. The healthcare system is the leading cause of death. Así que el sistema del médico es la tasa más alta de mortandad en los Estados Unidos. And of course, in reality, it's not a healthcare system. En realidad no es un sistema de cuidado médico, It's a disease care system, es un sistema de cuidado de enfermedades. right? You only go to the doctor when you're sick, Tú solamente vas al doctor cuando estás enfermo, unless you're a man. a menos que